Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es, diodos número 32. Tenemos aquí este circuito y nos pregunta, tenemos aquí dos diodos en una distinta posición y nos pregunta la gráfica, representar V0, el voltaje aquí en este punto intermedio, aquí o aquí, en función del voltaje I, voltaje en la entrada. Voltaje I va de menos 2 voltios a más 2 voltios por lo menos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Voltaje I y V0 aquí. Entonces los diodos sabemos que dejan conducir cuando están polarizados. Este sería el más y el menos, y este el menos cátodo y ánodo. Cuando la corriente sea más positiva que negativa por aquí y viceversa. Y que la caída de voltaje en los dos diodos suponemos que es de 0,7 voltios. Voltaje caída en el diodo 0,7 voltios de silicio. Entonces vamos a suponer primero voltajes positivos. Entonces vamos a poner voltaje inicial 0. Si el voltaje inicial es 0, aquí tengo 0 voltios, aquí no hay corriente, pero voltaje 0 será 0. El mismo que hay aquí, no pasa nada, no hay nada, voltaje 0. Vamos subiendo el voltaje y vamos a poner voltaje inicial 0,5 voltios. Si aquí tengo 0,5 voltios, la corriente, vamos a dibujarla, podría venir por aquí, por aquí. Aquí hay más voltaje que aquí hay 0,5, que aquí hay 0 por esta tierra, esto es tierra de referencia 0 voltios, pero necesitamos un voltaje superior a 0,7 para que pase la corriente. Por lo tanto, aquí la corriente no pasa. El voltaje aquí, si aquí no hay caída de voltaje porque no hay corriente, el voltaje aquí será el voltaje aquí en todos los puntos. V0 será el mismo que VI. Podemos poner VI igual a V0 o V0 igual a VI, en este caso 0,5 voltios. Si fuera 0,3, pues sería 0,3, si fuera 0. En el momento vamos a poner a VI un voltio. Un voltio ya supera 0,7 voltios de aquí y la corriente ya puede pasar por aquí y venir por aquí. Esto con un voltio. Caída de voltaje aquí 0,7 voltios. Si aquí caen 0,7 voltios, ¿cuál es el voltaje en 0? Esto es 0 voltios. Aquí caen 0,7. Por lo tanto, V0, o sea, el voltaje de aquí a tierra, será también 0,7 voltios. Cuando V1 es un voltio, el voltaje final será 0,7 voltios. Y si el voltaje de entrada es 2 voltios, pues lo mismo. Aquí 2 voltios, pero aquí caen siempre 0,7. ¿Cuál es la diferencia entre 1 voltio y 2 voltios? Cuando hay aquí 1 voltio y aquí caen 0,7, el 0,3 caen en la resistencia. Cuando hay 2 voltios, aquí siguen cayendo 0,7 y el resto 1,3 caen en la resistencia. ¿Qué pasa? Pasa más intensidad, mayor intensidad, la resistencia es la misma, pero I por R aumenta y el voltaje cae aquí. Caída de voltaje en el diodo siempre constante 0,7. Cuando el voltaje es 2, tenemos que el voltaje a la salida es 0,7 voltios. ¿Dónde está el cambio? En 0,7 voltios. Hasta que esto no llega, o voltaje inicial llega a 0,7 voltios, en este punto ya pasa la corriente y entonces podemos poner que V0 es igual a también 0,7 voltios. Dibujamos esto en la gráfica y tenemos cuando los voltajes son positivos, cuando es 0 es 0, vamos a dibujar aquí 0,7 voltios, y hemos dicho cuando es 0,5, que sería aquí, este también es 0,7 aquí, pues 0,5 era 0,5, 0,7 será 0,7, 0,3 será 0,3 y vemos que es una línea recta en el cual voltaje inicial igual a voltaje de 0 a 0,7 voltios, el voltaje de salida igual al voltaje que se aplica a la entrada, 0,7. Y entre 0,7 voltios, como intervalos en esta función, más de 0,7 voltios, el voltaje a la salida es constante y es igual a 0,7 voltios. A partir de aquí, el V0 será siempre 0,7 voltios. Voltaje entre el punto 0 y tierra. Entre este punto de aquí y aquí siempre será la caída de voltaje en el diodo, que será 0,7. Vamos ahora a qué pasa con los voltajes negativos. Vamos a dibujar aquí voltajes negativos. Si el voltaje es negativo, vamos a poner menos 0,5 voltios. Menos 0,5 voltios. Entonces, ahora esto está polarizado al revés. Más, menos, menos, más. Antes no lo hemos dicho, no he dicho aquí nada, pero aquí cuando esto es positivo y esto es negativo, por aquí no pasa corriente porque al llegar aquí está polarizado al revés el diodo y no pasa corriente. El diodo no deja pasar corrientes a lo que lo rompamos.
En cambio ahora pasa que al polarizar negativamente, aquí tengo más voltaje, que aquí tengo 0 voltios, más menos, más voltaje. Ahora aquí tendré el voltaje menos 0,5 si llega. Entonces, en cambio este sí, aquí tengo menos 0,5 y aquí es 0 y menos 0,5, este está polarizado al revés. Aquí tiene que haber más voltaje aquí que aquí y hay menos, por lo tanto por aquí no pasa. Ahora la corriente podría pasar y de más a menos, si empecemos de más a menos, sentido tradicional, la corriente si pasa vendrá de 0 a negativo. Ahora este es, el 0 es mayor que el menos 0,5. 0,5 voltios. Aquí la barrera de caída de voltaje es 0,7, si es menos 0,5 por aquí no pasa corriente. Si no pasa corriente en este circuito, V0 hemos dicho que es el mismo que V1. Tenemos entonces cuando el voltaje de entrada es menos 0,5, no hay corriente y V0 no pasa corriente, no hay caída de voltaje en ningún lado. El voltaje aquí en todo este punto hasta antes del diodo es menos 0,5, el mismo. Y si pongo menos 0,3, pues será 0,3. O sea, tenemos que en el tramo, bueno, vamos a hacer V y ahora le hacemos menos 0,7, que es el justo el voltaje para superar la caída de voltaje y atravesar el diodo. Si esto es menos 0,7, a ver si consigo. Ahora ya puede, bueno, vamos a hacer con menos 1 primero mejor. Menos 1. Si es menos 1, ahora menos 1 ya puede caer aquí 0,7 voltios. Borro esto. Aquí caen 0,7 voltios. Y entonces aquí, ¿cuánto caerá aquí? Pues depende de la I por R. Vamos a calcular aquí. Si aquí tengo 0 voltios y aquí en 0,7, aquí tengo menos 0,7 voltios. ¿Cuál es la intensidad que pasa por aquí? Intensidad que pasa será voltaje de aquí a aquí, de menos 0,7 a menos 1 voltios es menos 0,3 voltios. Es el voltaje total. Menos 0,7 a menos 1 faltan 0,3 por caer. 0,3 entre la resistencia total, que es 5 más 2, 7. 0,3 entre 7. 0,3 entre 7 igual a 0,04. 0,04 miliamperios. Esta es la intensidad que pasa por aquí. 0,04 en este sentido y 0,04 en este sentido. Ahora puedo calcular V0. ¿Cuál es la caída de voltaje aquí? Pues 5 por 0,04 por 5 igual a 0,20, 0,2. Vamos a poner caída de voltaje aquí 0,2. Tengo 0,7 y caen 0,2, aquí en V0 tendré menos 0,9. 0,7 menos 0,2 que caen, menos 0,9. Aquí caerán, multiplicamos 0,04 por 2, será más o menos 1 voltio, que es lo que queda para 0,04 por 2 igual a 0,08, casi 0,1, que es lo que falta para llegar al menos 1. Bien, como hay error en los decimales, salen pequeños desajustes. 0,04 miliamperios. Entonces, cuando VI sea justo menos 0,7, entonces todo el voltaje cae aquí y V0 será también menos 0,7. Voltaje en este punto será menos 0,7. Cuando voy incrementando, aquí sigue siendo menos 0,7 y el voltaje aquí pues dependerá de la intensidad que pasa. Esto es un divisor de tensión. Tenemos el voltaje aquí, V0, será el voltaje total. ¿Cuál será el voltaje total? Pues el voltaje que hay, VI, menos 0,7. Voltaje de aquí a aquí, o sea, voltaje de aquí menos el voltaje aquí, que es menos 0,7, partido, perdón, el voltaje intermedio será el voltaje total, que es VI menos 0,07, entre las resistencias total. No, esto es la intensidad. Intensidad
vamos a calcular la intensidad que pasa en general. Intensidad será voltaje inicial, VI, menos 0,7 entre la resistencia total. Esto es el voltaje. Y la intensidad, en este caso, será de aquí a aquí, de positivo. Entonces, VI más 0,7 partido por 7. ¿Cuál será entonces V0? Pues V0 será el voltaje que hay aquí, la intensidad hacia dónde vamos. Yo que la intensidad va hacia aquí cuando es negativo. Por lo tanto, si la intensidad va hacia aquí, aquí hay que ir de voltaje. V0 será el voltaje de la entrada más lo que caiga aquí, porque la intensidad viene aquí, aquí cae voltaje. Por lo tanto, hacia aquí sumo más. ¿Cuál es la que hay de voltaje? I por R. ¿Cuánto vale I? VI más 0,7 partido por 7. Esta es la intensidad, independientemente del signo. Y ahora multiplico por 2, que es la resistencia esta que atraviesa. Cae de voltaje aquí, es I por R. Y VI más 0,7 partido por 7. Y la resistencia es 2, que es 2. Aquí lo he hecho independientemente del signo, la dirección de la corriente. Y luego ya sumo resto en función de si voy en un sentido o en otro. Entonces me queda que V0 es igual a VI más 2VI partido por 7 más 2 por 7, 1,4 partido por 7. Esto lo puedo agrupar 7 más 2. A ver, aquí hay un error. Voy a volver a hacerlo esto de aquí. La intensidad. Intensidad la vamos a hacer siempre. Va de más a menos. Por lo tanto, el voltaje mayor es aquí. Va de menos 0,7, que es el voltaje que hay aquí, menos el voltaje final, que es VI. Todo esto partido por la resistencia que atraviesa, en este caso 5 y 2, 7. Esta es la intensidad. Entonces, ahora sí que V1, V0, ¿no? El voltaje aquí será el voltaje aquí más I por R. Y es esto por la resistencia que hay aquí, que es 2 ohmios. ¿Vale? Esto es. El voltaje aquí es el voltaje este de aquí. Como aquí la intensidad va en este sentido, I por R, que es en este caso si a 0,04 por 2 o lo que valga, I es menos 0,7 voltaje inicial menos voltaje final entre la resistencia total de 7, en este caso por 2, que es la que dio voltaje aquí. Y esto me queda VI con el menos 2 por 0,7 da menos 1,4 partido por 7 y menos 2 VI partido por 7. Agrupo los VIs. VI menos 2 séptimos, 7 por 7 menos 2, 5 séptimos de VI y menos 1,4 entre 7 que da menos 0,2. Ya tengo entonces la gráfica. V0 es 5 séptimos de VI menos 0,2. Esta es la ecuación explícita de la recta, esto es la pendiente, m 5 séptimos y ordenada en el origen 0,2. Podemos representarlo desde el punto 0,7, aquí tengo 0,7, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, aquí tendría menos 0,7, y aquí estaría el punto 0,2, habría que no sé cuál es el 0,2. Bueno, hemos visto que cuando el voltaje era negativo, menos 0,5, menos 0,5, menos 0,3, menos 0,3. Voltaje 0 igual a voltaje inicial. El voltaje en la entrada igual al voltaje 0 porque no hay corriente. Y es la misma curva que aquí, pero en negativo. Este es menos 0,7 y entonces esto es menos 0. Queda una línea recta porque voltaje inicial igual a voltaje. ¿Qué pasa en 0,7? A partir de 0,7 ya la curva es la que hemos visto antes. V0 es igual a 5 séptimos, hemos visto, de VI menos 0,2. 0,2 sería esta recta de aquí. No llega hasta aquí, pero pasaría por aquí. Y desde este punto con pendiente 5 séptimos. 5 séptimos es la pendiente, es I entre X.
5 séptimos quiere decir que la X crece 7 y la Y crece 5. Y partido por X 5 séptimos. Entonces aquí en negativo me voy 7 a la izquierda, tendría que ir 7 puntos a la izquierda, es mucho. Me voy la decisión parte 0,7, o sea, la predicción parte sí al menos 1,4 y bajaría 5. 7 y 5 bajaría al menos 1,2. Bueno, esto no está en escala. 7 a la izquierda baja 5. Y esta será la nueva pendiente de la recta a partir de este punto. Aquí es pendiente menos 1, pendiente 1, y aquí la pendiente también es pendiente positiva, pero aquí es pendiente 5 séptimos. Aquí la pendiente igual a 1, aquí la pendiente es igual a 1, aquí la pendiente es igual a 0, no crece. Y esto sería, vamos a hacerlo con un caso concreto, vamos a suponer que VI es menos 2 voltios, que es lo que pedía en el intervalo de más 2 a menos 2 voltios, V0 será 5 séptimos de menos 2 menos 0,2. 5 séptimos de menos 2 será menos 10 entre 7 y menos 0,2 igual a menos 1,63. O sea que cuando esto esté en el menos 2, esto de aquí tiene que dar el menos 1,63 voltios. Esto es, la pendiente es voltios de entrada respecto a aquí V0 voltios de salida. Y con esto acabamos este ejercicio que hemos representado gráficamente y hemos visto los diodos que hay en este circuito al variar el voltaje de entrada.